Barranquilla Espiritual, un programa que revela las leyes espirituales que nos rigen a los seres humanos y que nos dan explicaciones sobre las circunstancias que vivimos, por más difíciles que nos parezcan, que están dentro de la justicia y el amor de Dios. Conduce Abel Prasca. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Barranquilla Espiritual. Gracias por estar con nosotros. Inicialmente empezamos presentando a nuestros patrocinadores. Terapia de Bienestar Biom. Somos profesionales en el área de la salud dispuestos a brindarte el mejor servicio en oxigenoterapia, terapia hiperbárica y especializados en medicina bioreguladora, antihomotóxica y homeopática. Cuidados de heridas, sueroterapia, cámara hiperbárica. Aumenta la oxigenación en todos los tejidos, incluso en aquellos dañados. Tiene acción bactericida y bacteriostática en infecciones anaerobias. Tiene efectos antiinflamatorios a partir de la vasoconstricción, estimula la respuesta inmunológica, acelera los tiempos de cicatrización en heridas, aumenta la energía a nivel celular, reduce la fatiga muscular. Patologías a tratar: posoperatorios, fibromialgias, osteomelitis, pie diabético, úlceras, heridas complicadas. Estamos en Doral Medical, primer piso, carrera 44, número 8240, celular 314-596-8273. Terapia de Bienestar Biom. También estamos con el doctor Manuel Barbo González, medicina general, medicina biológica, consultorio en la carrera 42A3, número 84-137. Barrio Los Nogales, celular 304-397-4569. Restaurante Fogón Marino, 35 años ofreciendo lo mejor de la cocina costeña en pescados y mariscos. Carrera 43, número 7296, teléfono 605-387-7579, 301-488-9168. Evelyn García, manualidades, artesanías, tejidos, blusas individuales en Iraca con madera country, clínica de ropa. Celular 312-694-1230. Ana Susana Herrera, traductor oficial español-inglés, English-Spanish. Resolución Ministerio de Justicia, número 0784. 314-218-9878. Panadería Nueva York, pan hecho con amor, pan fresco y delicioso. Calle 110, número 6Q522. Bodega 5, Parque Industrial Zona Express, Barranquilla Atlántico. Teléfono 605-328-7910, 321-538-3906. Ferretería Masterfer, materiales rueda limitada. Somos su punto de soluciones. Ferretería en general, herramientas y construcción. Te alquilamos andamios. Queda en la calle 75, número 4813, esquina, donde están los caballos. Teléfono 605-345-7084, celular 321-893-4165. Francisco José Guzmán Cusís, arquitecto, te ofrece pisos de vinilo de la marca LG Houses Floors, productos para zonas húmedas, equipos, accesorios para piscinas y spas, acabados para el interior y exterior de piscinas o zonas húmedas. WhatsApp 301-756-8833. Palfincho Burger, y también congelados y también pasteles, hallacas. Llama, haz tu pedido al 301-563-2710. Estación de servicio del Rancho en La Murillo con Olaya Herrera, el mejor precio de la gasolina en Barranquilla. Y también allá a un costado, la mejor chicharronera de Barranquilla, se llama Mi Cabo, ahí en el Rancho, en La Murillo con Olaya Herrera. También franja de casa exquisita, cocina árabe con auténtico sabor casero, Chari Jubis Hasbun, 301-501-6881. Si usted quiere complementar todas estas enseñanzas de este programa Barranquilla Espiritual, puede acudir a la Asociación Espírita Senderos de Paz en la calle 44, número 4413, martes y miércoles a las 6 de la tarde, sábado a las 4 de la tarde.
Todas las charlas completamente gratis. Y WhatsApp es 301-395-1740. También la Asociación Centro de Estudios Espírita Clara de Asís, calle 72, número 5670, oficina 302, edificio Tecar. Charla gratis hoy sábado a las 5 de la tarde. WhatsApp 314-332-2997. Y Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor, carrera 34, número 7247, local 2, edificio Maranata, del lunes a jueves a las 6 de la tarde y los sábados a las 4 de la tarde, también charlas y estudios completamente gratis. WhatsApp 315-726-9524. Entonces esta tarde, primero que todo, primero saludamos a William Fontalvo. ¿Cómo estás, William? Feliz tarde para todos los que nos escuchan y otra vez con nosotros aquí esclareciéndonos y esclareciendo también con este programa y esto que tenemos hoy. Bienaventurados los misericordiosos, que es muy, porque ellos obtendrán la misericordia, que también nos habla sobre el perdón, que es un tema muy extenso y muy para aclararnos más. Bien, entonces vamos con el audio. Bienaventurados los misericordiosos, del capítulo 10 del Evangelio según el Espiritismo, y ya venimos con los comentarios respectivos. Misericordiosos, perdonad para que Dios os perdone. Bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos mismos alcanzarán misericordia. San Mateo capítulo 5, versículo 7. Si perdonareis a los hombres los males que hacen contra vosotros, vuestro Padre Celestial también os perdonará vuestros pecados. Pero si no perdonareis a los hombres cuando os ofenden, vuestro Padre tampoco os perdonará los pecados. San Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Si vuestro hermano ha pecado contra vosotros, mostradle su falta en particular, entre vosotros y él solo. Si os oyere, habréis ganado vuestro hermano. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano cuando haya pecado contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dice: no os digo hasta 7 veces, pero hasta 70 veces 7 veces. San Mateo, capítulo 18, versículo 15, 21 y 22. La misericordia es el complemento de la dulzura, porque el que no es misericordioso no puede ser blando y pacífico. La misericordia consiste en el olvido y el perdón de las ofensas. El odio y el rencor denotan un alma sin elevación y sin grandeza, pues el olvido de las ofensas es propio de almas elevadas que están fuera del alcance del mal que se las quiere hacer. La una siempre está ansiosa, es de una susceptibilidad sombría y llena de hiel. La otra está serena, llena de mansedumbre y de caridad. Ay del que dice: yo no perdonaré nunca, porque si no es condenado por los hombres, ciertamente lo será por Dios. ¿Con qué derecho reclamará el perdón de las propias faltas si él mismo no perdona las de los otros? Jesús nos enseña que la misericordia no debe tener límites cuando dice que debe perdonarse al hermano no 7 veces, sino 70 veces 7 veces. Mas hay 2 modos muy diferentes de perdonar. El primero es grande, noble, verdaderamente generoso, sin segunda intención, que maneja con delicadeza el amor propio y la susceptibilidad del adversario, aunque este último tuviera toda la culpa. El segundo es cuando el ofendido o el que cree estarlo impone al otro condiciones humillantes y hace sentir el peso de un perdón que irrita en vez de calmar. Si le tiende la mano, no es por benevolencia, sino con ostentación, a fin de poder decir a todo el mundo: mirad si soy generoso. En tales circunstancias
es imposible que la reconciliación sea sincera de una y otra parte. No, esta no es la generosidad, es uno de los modos de satisfacer el orgullo. En toda contienda, el que se manifiesta más conciliador, el que prueba más desinterés, más caridad y más verdadera grandeza de alma, ese se captará siempre la simpatía de las personas imparciales. Reconciliarse con los enemigos. Reconciliaos luego con vuestro adversario, mientras estéis con él en el camino, para que vuestro adversario no os entregue al juez, y el juez no os entregue al ministro de la justicia, y seáis echados en la cárcel. En verdad os digo que no saldréis de allí hasta que paguéis el último cuadrante. San Mateo capítulo 5, versículos 25 y 26. En la práctica del perdón y en la del bien en general, más que un efecto moral, hay también un efecto material. Se sabe que la muerte no nos libra de nuestros enemigos. Los espíritus vengativos persiguen muchas veces con su odio más allá de la tumba a aquellos a quienes han conservado rencor. Por esto el proverbio que dice, muerto el animal, muerto el veneno, es falso en cuanto se aplica al hombre. El espíritu malo espera que aquel a quien quiere mal esté encadenado a su cuerpo y menos libre para atormentarle más fácilmente y perjudicarle en sus intereses o en sus afectos más íntimos. En este hecho ha de verse la causa de la mayor parte de las obsesiones, sobre todo de aquellas que presentan cierta gravedad, como la subyugación y la posesión. El obsesado y el poseído son casi siempre víctimas de una venganza anterior, a la que probablemente dieron lugar con su conducta. Dios lo permite para castigarles del mal que ellos mismos han hecho, o si no lo han hecho, por haber faltado a la indulgencia y a la caridad no perdonando. Conviene pues, desde el punto de vista de su futura tranquilidad, reparar lo más pronto posible los daños que se han podido causar al prójimo, perdonar a sus enemigos con el fin de desvanecer antes de morir todo motivo de disensiones y toda causa fundada de animosidad ulterior. Por este medio de un enemigo encarnizado en este mundo, puede uno hacerse un amigo en el otro. Al menos el buen derecho está en su parte y Dios no deja a merced de la venganza ajena al que ha perdonado. Cuando Jesús recomienda reconciliarse lo más pronto posible con el adversario, no es solo con la mira de apaciguar las discordias durante la existencia actual, sino que también con la de evitar que se perpetúen en las existencias futuras. Él dijo, no saldréis de allí hasta que paguéis el último óbolo, es decir, satisfecha completamente la justicia de Dios. El sacrificio más agradable a Dios. Si pues cuando fuereis a presentar vuestra ofrenda al altar, os acordareis que vuestro hermano tiene alguna cosa contra vosotros, dejad vuestra ofrenda allí, delante del altar, e id primeramente a reconciliaros con vuestro hermano, y después volved para ofrecer vuestra ofrenda. San Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Cuando Jesús dijo, id a reconciliaros con vuestro hermano antes de presentar vuestra ofrenda al altar, enseñó que el sacrificio más agradable al Señor es el del resentimiento propio, que antes de presentarse para ser perdonado, es preciso que perdone él mismo, y que si ha hecho algún daño a sus hermanos, es preciso que se haya reparado. Solo entonces será agradable la ofrenda, porque procederá de un corazón puro de todo mal pensamiento. Materializa este precepto porque los judíos ofrecían sacrificios materiales
y debían conformar sus palabras a sus usos. El cristiano no ofrece dones materiales, ha espiritualizado el sacrificio, pero el precepto tiene por ello más fuerza. Ofrece su alma a Dios y esta alma debe estar purificada. Entrando en el templo del Señor, debe dejar fuera todo sentimiento de odio y de animosidad, todo mal pensamiento contra su hermano. Solo entonces es cuando su plegaria será llevada por los ángeles a los pies del Eterno. Esto es lo que enseña Jesús con estas palabras: dejad vuestra ofrenda al pie del altar. Id primero a reconciliaros con vuestros hermanos, y si queréis ser agradable al Señor. La paja y la viga en el ojo. ¿Por qué veis una pajita en el ojo de vuestro hermano y no veis una viga en vuestro ojo? ¿O cómo decís a vuestro hermano: dejad sacar la pajita de vuestro ojo, si tenéis una viga en el vuestro? Hipócritas, sacad primero la viga de vuestro ojo, y entonces veréis cómo sacar la paja del ojo de vuestro hermano. San Mateo capítulo 7, versículos 3, 4 y 5. Una de las extravagancias de la humanidad es el ver el mal del otro antes de ver el propio. Para juzgarse uno mismo sería preciso poderse mirar en un espejo, transportarse de algún modo fuera de sí y considerarse como otra persona, preguntándose: ¿qué pensaríais si vieses hacer a otro lo que tú haces? Incontestablemente el orgullo es el que hace al hombre disimular sus propias faltas, tanto en lo moral como en lo físico. Esta extravagancia es esencialmente contraria a la caridad, porque la verdadera caridad es modesta, sencilla e indulgente. La caridad orgullosa es un contrasentido, puesto que esos dos sentimientos se neutralizan uno a otro. En efecto, ¿cómo un hombre bastante vano para creer en la importancia de su personalidad y en la supremacía de sus cualidades puede tener al mismo tiempo bastante abnegación para hacer resaltar en otro el bien que podía eclipsarle, en lugar del mal que podría realzarle? Si el orgullo es el padre de muchos vicios, es también la negación de muchas virtudes. Se lo encuentra en el fondo y como móvil de casi todas las acciones. Por esto Jesús se empeñó en combatirlo como el principal obstáculo al progreso. No juzguéis para que no os juzguen. El que esté sin pecado, le arroje la primera piedra. No juzguéis para que no seáis juzgados, pues seréis juzgados según juzguéis a los otros, y usarán con vosotros la misma medida que uséis con ellos. San Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. Entonces los escribas y los fariseos le presentaron una mujer sorprendida en adulterio, y la pusieron en pie en medio del pueblo, diciendo a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido ahora sorprendida en adulterio, y Moisés nos mandó en la ley apedrear las adúlteras. ¿Cuál pues sobre eso es vuestro sentimiento? Y esto lo decían tentándole para poderle acusar. Mas Jesús, inclinado hacia abajo, escribía con el dedo en tierra. Como siguieran interrogándolo, se enderezó y les dijo: el que entre vosotros esté sin pecado, le arroje la primera piedra. Después, inclinándose de nuevo, continuó escribiendo en tierra. Pero ellos, oyéndolo hablar así, salieron los unos en pos de los otros, y los más ancianos los primeros. Y así Jesús se quedó solo con la mujer, quien estaba en pie en medio de la plaza. Entonces, enderezándose, Jesús le dijo: Mujer, ¿en dónde están vuestros acusadores? ¿Ninguno os ha condenado? Dijo ella: Ninguno.
Señor. Dijo Jesús: ni yo tampoco os condenaré. Id desde ahora, no pequéis más. Id y desde ahora no pequéis más. San Juan capítulo 8, versículo 3 al 11. El que esté sin pecado, tire contra ella la primera piedra, dijo Jesús. Esta máxima hace un deber de la indulgencia, porque no hay nadie que no tenga necesidad de que se la tenga a él. La indulgencia nos enseña que no debemos juzgar a los otros con más severidad que nos juzgamos a nosotros mismos, ni condenar en otro lo que nosotros disculpamos. Antes de echar en cara una falta a alguien, miremos si podía recaer sobre nosotros la misma reprobación. La reprobación de la conducta de otro puede tener dos móviles: reprimir el mal o desacreditar a la persona, cuyos actos se critican. Este último motivo no tiene ninguna excusa, porque es maledicencia y maldad. Lo primero puede ser laudable y es un deber en ciertos casos, porque de ello debe resultar un bien, y porque sin esto el mal nunca se reprimiría en la sociedad. Por otra parte, el hombre no debe acaso favorecer el progreso de su semejante. No es pues preciso tomar este principio en el sentido absoluto. No juzguéis si no queréis ser juzgados, porque la letra mata y el espíritu vivifica. Jesús no podía impedir la reprobación del mal, puesto que Él mismo nos dio el ejemplo y lo hizo en términos enérgicos, pero quiso decir que la autoridad de la reprobación está en razón de la autoridad moral del que la pronuncia. Hacerse culpable de lo que uno recrimina a otro es abdicar esta autoridad, es además apropiarse del derecho de represión. La conciencia íntima, por lo demás, niega todo respeto y toda sumisión voluntaria al que, estando investido de algún poder, viola las leyes y los principios que está encargado de aplicar. No hay autoridad legítima a los ojos de Dios, sino aquella que se apoya en el ejemplo que da del bien. Esto es lo que resulta igualmente de las palabras de Jesús. Esto está en el capítulo 10 del Evangelio según el Espiritismo. Bienaventurados los misericordiosos. Editora Instituto de Difusión Espírita de Brasil. Traducción Salvador Gentile. Colaboradores Ana Fuentes de Cardona. Entonces, este es uno de los temas más centrales de la enseñanza de Jesús: la misericordia, el perdón. Por esta razón es que nosotros atribuimos que ese pueblo elegido inicialmente para esa primera y esa segunda revelación, que fue el pueblo judío, todavía esté con problemas con sus vecinos. ¿Por qué? Porque ellos, al no aceptar el mensaje de Jesús, en su mayoría, lógicamente algunos los aceptaron y fueron los que fueron los propagadores del mensaje cristiano, pero el pueblo en sí, la clase dirigente, el sacerdocio de su tiempo no lo aceptó, ese mensaje de Jesús. Todavía están esperando un Mesías, y es por eso que ellos siguen aplicando esa doctrina antigua desde Hammurabi y de la época de Moisés también: ojo por ojo, diente por diente. Y es por el ojo por ojo, diente por diente, que todavía este pueblo está en guerra permanente. ¿Por qué? Porque ese Mesías que ellos esperaban venía a traerle este mensaje de misericordia para los demás. No podemos realmente nosotros esperar la misericordia de Dios si no somos misericordiosos con aquellos de nuestros hermanos, hijos también de Dios. Entonces, lo dijo una y otra vez Jesús, ¿sí? Que hay que perdonar para que Dios nos perdone.
¿sí? Entonces, y es el único secreto, la única clave de la paz en este planeta. Porque si hacemos exactamente lo que nos hacen los demás, si es bueno, no hay problema. Pero si es malo, si hacemos exactamente lo que nos hace los demás de malo, entonces nos extinguiremos por la ley de la selva, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es el mensaje central de Jesús. La misericordia, el perdón, como Él lo predicó, como Él lo ejemplificó, que en la cruz pronunció esas famosas palabras: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, a todos aquellos que hicieron de Él pues un criminal. Lo ajusticiaron como un criminal cuando por lo menos esos 3 años de su vida visible se la pasó haciendo el bien, dando enseñanzas, curando a los enfermos, aleccionando a aquellos que actuaban mal, sobre todo a los fariseos. Fuertemente los reprendió, les decía hipócritas, porque ellos, conociendo la verdad, eran la parte más educada del pueblo, escondían la verdad para aprovecharse de el pueblo ignorante e incrédulo. Bien, entonces, algo muy interesante también que aparece en el audio es la reconciliación con los adversarios, el porqué de la reconciliación con los adversarios. Y esto explica Kardec muy claramente ahí en ese audio, en ese texto del capítulo 10 del Evangelio según el Espiritismo, que no solamente nos va a servir para la vida presente, el tiempo actual, el reconciliarse con tu adversario, el ponerte de acuerdo con tu adversario, el no perseguir, el no vengarte de tu adversario. ¿Por qué? Porque somos inmortales. Y si no lo hacemos hoy, Jesús lo dijo claramente: ponte de acuerdo con tu adversario, porque si no, él te va a llevar al juez y el juez te va a llevar a la cárcel, y de ahí no saldrás, la cárcel del cuerpo, y de ahí no saldrás hasta que pagues el último centavo. Entonces, ese es lo que nos quiere decir, es que tenemos que reconciliarnos con nuestros adversarios, porque si no, tendremos que regresar en una nueva reencarnación con esos adversarios, ¿sí? Y muchas veces dentro de la misma familia, y seguramente en sitios muy próximos, muy cercanos, en el mismo trabajo, en la misma escuela, en la misma universidad, en el mismo vecindario. Vamos a tener los adversarios del pasado otra vez, teniéndolos que reencontrar, teniendo a los que le hicimos mal, haciéndoles bien, dándoles un bien, ayudándolos en la vida, como es el caso de la familia. La charla que dimos sobre la reencarnación y las relaciones familiares giraba en torno a esto, que muchos de nuestros hijos, por ejemplo, en el pasado, de alguna manera le quitamos la vida. Y hoy, como hijos o como padres, se la estamos devolviendo. Y así, muchos otros casos más, ¿verdad? Entonces, este tema del perdón, de la misericordia, es fundamental. No es para los débiles como se cree. No es el que perdona no es el débil. El que perdona es el fuerte, porque la debilidad es reaccionar, ¿sí?, impulsivamente ante lo que te hagan los demás. Ese es el verdadero débil, el que no sabe contenerse, el que no sabe administrar sus fuerzas, ¿sí? No es el que más mata, no es el que más deja tirado gente, es el más sabio, es el más civilizado. Ese es el verdadero fuerte. Estamos aquí todavía en la tierra engañados. Por esto, muchas veces el que no tenga todos estos conocimientos espirituales se engaña y vive en la apariencia y cree en la apariencia de los demás. Entonces, ¿cuál es el sacrificio más agradable a Dios? También pasó con esta enseñanza, con esta parábola de cuando vayas a llevar una ofrenda al altar. Si tienes algo en contra de tu hermano, deja la ofrenda allí, ve allá
a donde tu hermano y reconcíliate con él. Y después ve al templo y lleva la ofrenda. Porque a veces vamos a los templos, a las iglesias, todos contristos, todos entregados a la adoración de Dios, pero con muchas deudas en el corazón, con nuestra propia familia, con nuestros empleados, con nuestros jefes, con nuestros vecinos. Entonces, ¿qué mérito va a tener ante Dios ese acto, esa visita al templo, cuando tengo mi alma, mi corazón lleno de malos actos? ¿A quién estoy adorando yo allí? ¿Acaso Dios es, vamos a decirlo en palabras normales, acaso Dios es bobo? ¿Acaso Dios es tonto? ¿Acaso Dios no sabe lo que hay en nuestros corazones? ¿A quién pretendemos engañar? ¿A las demás personas? ¿A Dios? ¿A los espíritus superiores que nos rodean? No, ni siquiera a los espíritus inferiores los podemos engañar. Todos reconocen quién dice la verdad, quién hace la verdad, quién es falso, quién es verdadero. Entonces, por eso Jesús dice que antes de llevar la ofrenda al altar a Dios, reconcíliate con aquel con que cometiste una falta. Y además de pedir perdón, debemos perdonar, porque ese es otro acto de soberbia, el no perdonar. Hay canciones y todo que lo dice, que el único que perdona es Dios. No, nosotros también podemos perdonar. Y en este país hemos visto actos lindos, hermosos, de reconciliación entre víctimas, de guerrilleros, de paramilitares. Se han dado un abrazo, personas que le han hecho mal a su familia. Y no son seres angelicales, son seres humanos como todos nosotros, pero han tenido la nobleza de perdonar, entre otras cosas, porque Dios es el que hace la justicia y la sabe hacer muy bien. Entonces debemos vernos siempre como instrumentos de la misericordia de Dios, no de la justicia de Dios. No somos quienes para castigar, para devolver el mal que nos hicieron. No, eso dejémoselo a Dios. Si de verdad tenemos fe, debemos saber que Dios no se va a quedar con ninguna acción mala que hayamos hecho nosotros o los demás, que a todos nos va a dar una enseñanza. No hablemos de castigo aquí, porque Dios no castiga. Somos nosotros mismos que nos castigamos, que caemos en las trampas que le preparamos a las demás personas. Dios simplemente deja que eso suceda. ¿Ok? Una enseñanza, ¿sí? Un ejercicio de comprensión es lo que Dios siempre va a darnos a nuestros actos. La ley se llama de acción y reacción, o de causa y efecto. Lo que sembramos hoy lo vamos a cosechar en el hoy próximo o en el mañana, seguramente. Si sembramos el bien, recogeremos el bien. Si sembramos el mal, recogeremos el mal. Entonces, Dios permite que esa ley se cumpla. Esa ley es hecha desde toda eternidad para todos los seres, no solamente para nosotros los terrícolas, sino para los otros habitantes de otros planetas, que también el universo no fue hecho solamente para la mirada curiosa del hombre, sino todos esos globos, todos esos planetas, todos esos satélites, todos esos soles tienen una función: albergar espíritus que tienen que progresar como nosotros estamos progresando aquí en la Tierra. La otra enseñanza maravillosa es la paja y la viga en el ojo, que ya nos los había alertado Sócrates 400 años antes de Jesús. Nos había dicho de que los seres humanos observamos más lo que hacen los demás, las cosas malas de los demás, que las cosas nuestras o las cosas malas nuestras. Y que ahí sí estamos prestos para las cosas malas de los demás, pero no nos fijamos en las cosas malas que hacemos nosotros, porque es más fácil, ¿sí? Porque es más fácil ser criticón que ser una persona que se estudia a sí mismo, que se analiza a sí mismo y que procura cambiar a sí mismo. Ese es lo difícil, pero criticar es fácil. Y dice el dicho, cuando señalamos a los demás, hay
un dedo hacia adelante y 4 dedos hacia atrás. Cuando mostramos el dedo índice, hay un dedo hacia adelante y 4 dedos que nos señalan hacia nosotros. Entonces, antes más bien de señalar, revisemos qué hacemos nosotros. Porque es que señalando a los demás, no avanzamos. En cambio, analizándonos a nosotros mismos cada día, qué podemos mejorar en nosotros, ahí sí avanzamos, ahí sí progresamos, ahí sí somos cada vez mejores, ahí sí somos cada vez más felices, ahí sí estamos cada vez más en paz con nosotros mismos y con los demás. No sé, William, si quieres decir algo. No, esa que está casi en lo último y que la única autoridad legítima es la que se apoya en el ejemplo que ella misma da del bien. O sea, lo que nosotros podemos dar también de esta, y como esta bienaventuranza, la misericordiosa, abarca muchos temas que son personales para nuestro adelantamiento moral, para nuestro adelantamiento que nosotros tengamos. Y es este capítulo es muy importante por eso, porque como decía Abel, la misma doctrina que tienen de ojo por ojo, diente por diente, esa tiene al mundo, y nosotros como cristianos debemos tratarla de que cambie con el tiempo, porque es la única manera que el hombre se pueda reformar y que este planeta también salga adelante. Así es. No juzguéis para que no seáis juzgados. Es otra frase que va en ese mismo sentido. Por eso, maravillosa esa selección de esas palabras de Jesús que Kardec presenta en este capítulo 10. No quieres ser juzgado, juzga. ¿Sí? De todas formas, todos vamos a ser juzgados, pero por Dios. Pero ese papel de jueces es supremamente antipático. Hay personas que se hacen llamar o que se llaman críticos. Y bueno, la crítica puede ser positiva. La censura es la que solamente es negativa. Yo puedo criticar, pero puedo decir las cosas buenas de los demás. ¿Sí? No solamente dedicarme a decir lo malo de los demás. Entonces, pero eso que yo hago, y estamos en la temporada de la política, ¿verdad? Donde unos candidatos dicen lo que hacen los demás y resulta que al ratico o antes o después terminan haciendo lo mismo que criticaron y se lo sacan en los videos, en las grabaciones anteriores. Lo mismo que le criticaban a un mandatario o a un candidato anterior, lo está repitiendo ahora. Entonces, ahí está la cosa. Palabras proféticas de Jesús, ¿verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados. Solo hay un juez, Dios es. ¿Sí? Nosotros dediquemos más bien a hacer el bien, a trabajar por los demás, a ser hacedores, no a ser críticos, a ser protagonistas, no ser espectadores, protagonistas de nuestras vidas, de la vida del mundo, ayudar a que este mundo cambie. Cambiando nosotros, el mundo cambia. Si esperamos que los demás cambien para nosotros cambiar, jamás pasará. Pero si nosotros cambiamos, ya el mundo está cambiando, porque un elemento del mundo cambió y yo impacto en el bien y yo salvo vidas y yo ayudo a seres humanos. Y eso hace que haya una avalancha, una cascada del bien. Si yo hago el bien, contribuyo a una cascada del bien. Si yo hago el mal, yo soy parte del problema y contribuyo a una cascada del mal, porque el mal que yo hago se va multiplicando. Por eso tenemos que ser hacedores del bien, no dejar ese papel de críticos, solo críticos. El otro pasaje importante que trae este capítulo es el de la mujer que fue llevada a Jesús en la plaza por adulterio. Y que había una ley de tantas de las leyes civiles de Moisés, porque Moisés no era solamente el líder espiritual del pueblo judío, sino también el legislador, el juez, el juez civil, que se dedicaba
a ponerse de acuerdo en las disputas de unos con otros. Entonces, él hizo 600 y pico de leyes. Dios solamente hizo 10, los 10 mandamientos. Él hizo 600 y pico. Y una de esas era que la mujer que fuera sorprendida en adulterio fuera apedreada. Porque en esa época no habían cárceles, porque era un pueblo nómada. No se podían quedar en un sitio, cuidando a ese preso. Entonces tenían que ajusticiar. Todo el que hacía un error, el que cometía un delito, lo ajusticiaban. Entonces casi todas las penas eran de apedreamiento, de que esa persona muriera. Y en el caso de la mujer adúltera, entonces era apedreada. Entonces se la trajeron a Jesús y, como muchas otras veces, como cuando le llevaron y le mostraron que si era necesario que se pagara impuestos, y muchas otras tentaciones que le colocaron a Jesús los fariseos, los escribas, para ver si él caía en la trampa de ir en contra de las leyes de Moisés. Y él simplemente lo que dijo fueron esas famosas palabras que han pasado a la historia, que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y dice el texto que desde los más viejos hasta los más jóvenes fueron dejando las piedras y se fueron. Porque ¿cómo sería ese juicio moral de Jesús hacia ellos, que ninguno se encontró libre de pecado para lanzar la primera piedra? Es decir, ¿qué decía Jesús o qué quiso decir Jesús con eso? Que para juzgar hay que tener autoridad moral. Y tú no puedes acusar a los otros o a las otras si tú tienes eso o más de esos errores al que está juzgando a los otros. Entonces, no quiere decir que no haya que observar el mal y que no haya que criticar el mal, ¿sí? Pero que hay, antes de hacerlo, y hay otra vez la paja en el ojo de tu hermano y no la vi en el tuyo, pero antes de hacerlo, tú tienes que estar libre, tú, al menos de ese error que estás destacando, que estás resaltando en los otros. Porque indudablemente que él destacó el error de otros. Así que él no puede estar en contra de que se hable de algo malo que se está haciendo. Porque si no se reprimiera el mal, pues todo el mundo hiciera lo que quisiera. Pero que debe tener autoridad aquel que está, en este caso, impartiendo la justicia. Y no como pasa la mayoría de las veces, que muchas personas que imparten justicia caen en los mismos problemas que estaban llamados a corregir. Te veo como con ganas de decir algo, William. No. Cuando dice que la autoridad moral, y él con la autoridad moral que decía, él le dijo, ni yo te juzgo. O sea, para darnos a entender lo que es el juicio al hermano. Y no peques más, le dijo. Él no premió el adulterio de la mujer. Sí, él le dijo que tampoco yo te juzgo, ve y no peques más. O sea, él no comparte el error de esa mujer. Lo que pasa es que hay un mandamiento que decía no matar. Entonces, ese era el mandamiento de Dios, ese era el verdadero mandamiento válido. Lo que pasa es que la ley civil de Moisés, digamos que desfiguró ese primer mandamiento. Es decir, los discípulos de ese pueblo de Moisés, los miembros de ese pueblo elegido no deberían matar porque ya Dios había dicho no matar. ¿Ok? O sea, desdibujaron la ley de Dios por una ley civil. Entonces, por supuesto, Jesús no estaba de acuerdo con que asesinara a nadie, ni culpables ni no culpables. Pero no quiso ir en contra de la ley de Moisés, simplemente diciéndolo que el que esté sin pecado arroje la primera piedra. ¿Sí? Entonces, y hay un pasaje que no destaca este capítulo, pero que indudablemente que es muy conocido en toda la historia de Jesús, y es cuando a él lo apresan en el Monte de los Olivos, porque fue denunciado por su discípulo Judas
¿sí? Y allá llegan al Monte de los Olivos, donde Judas sabía que él después de esas reuniones que tenía con sus apóstoles, él se dedicaba a orar, se iba a orar al monte Semaní. Y al momento en que lo atrapan a Jesús, entonces Pedro saca una espada y se defiende y al parecer hiere, dicen que le corta la oreja a uno de los que lo atraparon. ¿Y qué le dijo Jesús? Lo aplaudió, le dijo, no, envaina tu espada, porque al que mata por la espada, perece por la espada. Es otra sanción de la venganza. No se debe uno vengar, ¿sí? No debe uno aplicar ojo por ojo, diente por diente, la ley de Hammurabi y la ley de Moisés, de muchas de las leyes de Moisés. No se debe. ¿Qué hizo el primer ministro de Israel? Lo primero que hizo es que el pueblo, ahora que hubo este ataque de Hamas, también un ataque terrible, despiadado, como se quiera llamar, lo primero que dijo el primer ministro de Israel es que iba a haber venganza. Entonces, eso está pasando hace 4.000 años con el pueblo de Israel. No ha aceptado el tema de que debemos cambiar la actitud con aquel que te ha hecho un daño, ¿sí? Hay que cambiar la actitud. Por eso, y yo lo que espero es la paz, pero definitivamente con este tipo de actitudes es muy difícil que se pueda dar la paz, porque ojo por ojo, diente por diente, si seguimos aplicando en este mundo esa consigna, todos terminaremos ciegos y todos terminaremos sin dientes, como es el caso famoso de familias que aquí en la costa se han matado, ¿sí? Y no digo apellidos, pero aquí en Barranquilla se vivió y en la Guajira y en el Cesar se han dado estos tipos de venganzas de familias enteras que se han acabado unas contra otras, ¿sí? Por ese ojo por ojo y diente por diente y han terminado acabándose. Nadie ha ganado allí en esas disputas. Bien, entonces, en ese mismo capítulo, aunque no hace parte de la grabación, hay otras instrucciones de los espíritus. Fíjese usted, una de las instrucciones de los espíritus es de Pablo, apóstol, pero como espíritu. Así que hay una invitación increíble para que adquieran este libro, el Evangelio según el Espiritismo. Ya se los he dicho, lo pueden encontrar en las agrupaciones espíritas que dijimos al principio, o lo pueden encontrar en la Librería Nacional, o lo pueden encontrar en la Librería Panamericana. Aquí unas propagandas gratis que les hacemos, pero para decir que sí están completamente disponibles estos libros en estas librerías, como el libro de los espíritus, el Evangelio según el Espiritismo y el libro de los medios, que son los libros más famosos, digamos, de esta codificación de Kardec. Entonces, perdón de las ofensas es un mensaje maravilloso de Pablo Apóstol, que está en este capítulo 10 del Evangelio según el Espiritismo. Pablo Apóstol, pero espíritu. Interesante, ¿cierto? Ver cómo es la misma forma de pensar de Pablo Apóstol espíritu con ese Pablo Apóstol de esas famosas cartas que indudablemente, prácticamente el apóstol Pablo, el llamado apóstol de los gentiles, fue quien prácticamente construyó el cristianismo con esas cartas y con todas y sus apóstoles también, pero el más activo indudablemente fue Pablo. Entonces, la indulgencia, otro tema importante, porque en el libro de los espíritus hay una definición de lo que es la caridad, que ya hablamos aquí en un programa, que es la bandera del espiritismo. Fuera de la caridad no hay salvación. Aquí hablamos, no sé si fue el sábado pasado o al anterior, que hablamos de fuera de la caridad no hay salvación. Y uno de los componentes de la caridad, le pregunta Kardec a los espíritus en el libro de los espíritus, ¿cómo debemos entender la caridad
tal y cual Jesús la enseñó. ¿Y qué respondieron ellos? Benevolencia para con todos, indulgencia con los defectos ajenos y perdón de las ofensas. Son los tres componentes de la caridad. Entonces, porque a veces en los demás vemos en lo malo y nos concentramos en lo malo y no vemos lo bueno que tienen los demás. Si nos concentramos en lo malo, tampoco esas relaciones pueden mejorar, porque si tú siempre estás mirando en lo malo de los demás, ¿cuándo vas a tener paz? ¿Cuándo vas a potencializar las cosas buenas? Pero si yo me enfoco en lo bueno, así sea poquito, entonces yo voy a estimular a esa persona que crezca en aquello bueno. Y lo malo va a ir achicándose, porque si crece una virtud, un defecto se va volviendo pequeño. Entonces, esos son los tres componentes de la caridad. Benevolencia para con todos, indulgencia para con los defectos ajenos y perdón de las ofensas. Entonces, por eso hoy estamos hablando del perdón, hoy estamos hablando de la misericordia, uno de los componentes de la caridad. No solamente debemos perdonar, sino debemos hacer todo el bien posible, pero dice benevolencia. Benevolencia es ser bueno para con todos. Y también aceptar que como nosotros, los demás también tienen defectos. Por eso, ves una paja en el ojo de tu hermano y no ves una viga en el nuestro. Entonces tenemos que aceptar a las personas tal cual son. Hay una definición de amor que me parece la más maravillosa que he leído. Es en el libro Tus zonas erróneas del psicólogo norteamericano. Un psicólogo norteamericano. En este momento se me va el nombre. Tus zonas erróneas se llama el libro. Y él dice, ¿qué es amor? Amar es querer a las personas tal y cual son, no como quisiéramos que fueran. Esa es la mejor definición del amor. Si yo quiero a alguien, la quiero tal cual es. No la voy a querer para cambiarla a mi manera, a mi gusto. No, ya no es esa persona. Y eso pasa muchas veces en los matrimonios. Nos enamoramos de alguien que es diferente de nosotros. Por ejemplo, yo hablo poquito. Mi esposa habla bastante. Entonces, después que nos casamos, entonces yo voy a querer que ella no hable tanto. Si eso fue lo que me gustó, que ella hablaba más que yo. Entonces, amar, otra vez repito esa definición, amar es querer a los otros como son, no como quisiéramos que fueran. No puedo cambiar a las demás. Así como yo no voy a cambiar por otro, yo no puedo cambiar a otro por mí o a otra por mí. Entonces, es bonito, es querer las diferencias. Eso es indulgencia. Y disculpar los defectos, porque así como nosotros necesitamos que nos disculpen, ¿cuántas veces nosotros no ofendemos a otros? Así también los otros nos pueden ofender. Es simplemente justicia. Y no creernos más que los demás. No somos más que los demás. Somos exactamente iguales a los otros. Por lo menos tenemos el mismo derecho de equivocarnos y por lo tanto deber de perdonar. William, ¿quieres decir algo? No, eso, el tema ese sobre el perdón es muy bonito y como dijiste tú en la cita, si uno conoce pues a su cónyuge de una manera así, pues tiene uno que aceptarla pues hasta el final, porque la conoció así y así es el compromiso que uno tiene con la persona y con Dios también a la vez, de no abandonar. Así también se refleja en los amigos y en los vecinos, en el entorno de uno. O sea, aceptar a las personas como son, no como uno quisiera que fuesen. Claro, ese es el mejor. Sí, lástima que no me acuerde del libro Tus zonas erróneas, el nombre del autor. Tienen muchos libros buenos. Realmente es así, es la mejor definición. Entonces, remata Kardec con una instrucción de los espíritus. Es permitido reprender a los otros, observar las imperfecciones de los demás y divulgar el mal ajeno. Entonces, claro que podemos ver el mal de los demás y si es necesario, si va a perjudicar
el comportamiento de esa persona está perjudicando a otras personas, yo tengo que denunciar. Yo no me puedo quedar callado. Sería cómplice. ¿Sí? Entonces, si es por ese lado, está bien que lo hagamos. Pero si es por el lado, y por eso el periodismo, estamos aquí en un programa radial, al periodismo le dicen el cuarto poder. Una maravilla, ¿verdad? Denuncian las cosas que están mal hechas, eso está bien. Y hoy más con los videos y con todas estas cosas los celulares, es más difícil esconder las cosas malas, ¿sí? Pero si eso se hace solamente por la cuestión de difamar a otro, ahí sí está mal. Ahí sí está mal. Si se está procurando sacar la verdad, eso está bien, pero si se está procurando difamar y rebajar a las otras personas por deporte, la calumnia, por ejemplo, terrible, es terrible. Entonces, bueno, eso es lo que trae el mensaje que tenemos para el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, los esperamos acá en Radio Ya todos los sábados a las 2 de la tarde con su programa Barranquilla Espiritual. Esperamos que les haya gustado. Y bueno, todas las grabaciones están tanto en Radio Ya como en YouTube, en Barranquilla Espiritual, la cuenta. Búsquenla y todas las otras eventos, conferencias que hemos hecho. Sí, que Dios nos ilumine y a todos también que le dé claridad en estos tiempos y que seamos pues a imagen de nuestro Creador. Así sea. Así sea. Horizonte, arriba en la montaña, por donde sea que vaya.